Sí, les damos la cordial bienvenida al 12º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez. Y bueno, el tema es de relaciones pasadas y actuales de la sociedad y la fauna silvestre. En esta ocasión, en este año, cuenta con el apoyo PAPIME, PE 2030-19. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tener un gran invitado, el doctor Rogelio Aguilar Aguilar, y nos va a dar una plática de organismos parásitos y su relación con especies acuáticas en cultivo. En estos momentos, la maestra Margarita Garza dará una reseña de la trayectoria del doctor Rogelio. Adelante, Margarita. Brevemente, porque su currículum no es muy amplio. Rogelio Aguilar es biólogo y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es un excelente profesor, así lo han catalogado algunas alumnas que se han metido a evaluar al profesor, lo han evaluado, así lo catalogan como un excelente profesor. Él es profesor titular de tiempo completo de la misma facultad. Su línea de investigación es la taxonomía sistemática, biogeografía y ecología de parásitos de vertebrados silvestres, particularmente en especies acuáticas. Los resultados de sus investigaciones se han presentado en más de 60 publicaciones en revistas de especialidad, capítulos de libros o revistas de difusión. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se encuentra realizando estudios sobre la diversidad de parásitos de peces marinos de la zona intermareal rocosa de la península de Baja California y las especies de ciliados y metasuarios parásitas en animales en condiciones de cultivo. Entonces los dejamos con el doctor Rogelio Aguilar. Ok, bueno, pues muchas gracias, Margarita, Noé, Katy, Alejandro, el Laboratorio de Vertebrados en general, Chela, que por ahí también al rato saludaré seguramente. Yo les quiero agradecer profundamente la invitación para participar y poder platicarles de algunas situaciones que tienen que ver con el estudio de los parásitos en condiciones de cultivo. Bueno, con el estudio de parásitos en especies acuáticas en condiciones de cultivo, que responde a una serie de situaciones actuales que como académicos estamos viviendo, en particular en mi persona. Hace unos momentos antes de que esto iniciara, platicando brevemente con Pilar Torres, una académica de la facultad, pues comentábamos esta situación de la oportunidad que me brindan de platicar de algo, en lo que igual se van a dar ustedes cuenta, o espero que se den cuenta, que falta mucho por hacer, ¿no? Hay obviamente un conocimiento previo, pero también hay situaciones que nos orillan a iniciar líneas de investigación, que es lo que precisamente quiero manifestar en esta oportunidad. Quienes me conocen saben que normalmente hago investigación sobre parásitos en fauna silvestre. De hecho, Margarita, a quien le agradezco la introducción, acaba de mencionarlo, ¿no? Normalmente, o la mayor parte de mis estudios se basan en perdón, estoy compartiendo mi pantalla. Okay. En el análisis de la diversidad de especies de parásitos en organismos acuáticos en vida libre, silvestres. Pero por distintas situaciones recientes, muchos académicos hemos tenido que voltear hacia un sector más aplicado para que nuestras investigaciones sean tomadas en cuenta. Por muchos motivos que no vamos a discutir en estos momentos, cada vez es una necesidad más urgente el dirigirnos hacia sectores en donde la aplicación de nuestros estudios sea más evidente. Para mí,
en mi espíritu naturalista, es fascinante el estudio de los parásitos en un medio libre, en un medio silvestre. ¿Qué es lo que pasa con la diversidad y la dinámica de las comunidades parasitarias en el medio libre? Pero poco a poco, como mencionaba, por distintas situaciones, este tipo de estudios se están haciendo cada vez menos valorados y más invisibles, y tenemos forzosamente que hacernos evidentes, ¿no? En ese sentido, en mi caso particular, pues una de las opciones ha sido dirigirme a el sector de la acuicultura, del cultivo de especies acuáticas para distintos motivos y el impacto o la presencia de los parásitos en ese tipo de especies, ¿no? Entonces, cerrando todo todo este marco, pues me dispongo a platicarles qué es lo que ha orientado, o más bien de qué se trata esta nueva orientación o esta orientación alternativa que tengo a mis estudios de biodiversidad, ¿no? Y en esta plática, pues le he titulado Organismos parásitos y su relación con especies acuáticas de cultivo, aunque es un título pues que deja bastante que desear, ¿no? Deja bastante a la imaginación, porque pues si son organismos parásitos, la relación con especies acuáticas de cultivo, pues podemos suponer de entrada que no va a ser una relación del todo positiva, ¿no? Podemos imaginarnos qué tipo de relación pueden tener, pero a lo largo de esta conversación espero poner de manifiesto una serie de situaciones que más bien desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de trabajo, cuál es la relación que podemos encontrar entre los organismos parásitos y las distintas especies acuáticas que usamos para cultivo, ¿no? Entonces, al cultivo de especies acuáticas, a la crianza de especies acuáticas, se le denomina en términos generales acuicultura. Aquí en la facultad hay grupos de trabajo que se dedican a esto desde hace mucho tiempo y que seguramente tienen una situación mucho más extensa de lo que es el término y sus implicaciones. Aquí solamente voy a limitarme a algunas situaciones muy particulares, ¿no? Entonces, esta crianza de especies acuáticas puede ser para que estas especies se utilicen como consumo humano o bien como ornato. E incluso tiene otras implicaciones. Ustedes saben perfectamente que hay especies que se utilizan como mascotas y que requieren alimento vivo, y este alimento vivo puede ser también objeto de crianza, ¿no? Entonces podemos criar animales acuáticos para consumo y se pueden alimentar con alimento vivo que tiene que ser propenso a ser criado, y igual los de ornato ya mencionábamos, pueden usar alimento vivo propenso a ser criado, ¿no? La situación de la acuicultura en nuestro país, de acuerdo con las fuentes oficiales, de acuerdo con las páginas emitidas por el gobierno, pues tiene ya mucha tradición, ¿no? Tiene una fuerte carga de trabajo a partir bueno, que partió desde hace varias décadas, y eso hace que existan cifras oficiales que pueden parecer, o que son, de hecho, son muy impresionantes, ¿no? No sé si se ve a mi cursor, pero en esta publicación, sí se ve, gracias. Gracias. En esta publicación que es tomada de internet, como muchas de las imágenes en la introducción, créditos a quien correspondan, hago la aclaración, pero en este artículo que está libre en internet, pero está basado en las cifras oficiales de la Zagarpa, se puede ver que en México se producen o se produjeron hace un par de años más de 400,000 toneladas de peces y mariscos destinados para consumo humano, ¿sí? Que generaron una derrama de más de 18,000 millones de pesos, o aproximadamente esta cifra, ¿no? Por otra parte, los organismos cultivados para ornato fueron producidos en una cantidad de 43 millones, perdón, de individuos que fueron vendidos. Y se ubica en en estas fuentes de información a varios estados de la República como los principales productores,
pero por ahí Morelos destaca con 30 millones de peces vendidos de 62 especies. Cuando yo vi esta cifra, digo, bueno, Morelos, 62 especies, 30 millones, pero estas 62, ¿cuáles serán? Por más que uno intenta concebir 60 o 50 o 30 especies de peces que uno pueda consumir, uno pueda comer y que se distribuyan en los mercados nacionales, pues no los encuentras, son relativamente pocas las especies. Pero no, ya investigando un poco más profundamente, esas 62 especies de peces que se producen en Morelos, son un buen aporte de ellas, son de organismos de ornato. ¿Sí? Las distintas especies que se comercializan en acuarios, llámense guppies, carpas koi o los que ustedes o muchos de los que ustedes se imaginen en la actividad de acuario son producidos en granjas o en criaderos de Morelos. Y aquí presento datos de la República Argentina. Voy a mencionar a continuación por qué en particular Argentina, pero que aquí hay un gran contraste, ¿no? En la Argentina, la crianza o la acuicultura es un sector que apenas se encuentra en crecimiento, en el cual se reconoce gran potencial, pero que todavía falta mucho trabajo como para tratar de equiparar lo que ocurre aquí en México y lo que ocurre en Argentina, ¿no? En Argentina hay distintas situaciones que hacen muy contrastante la actividad de la acuicultura por allá. Entre ellas está la producción de truchas y salmones, que para nada son nativos. Quien le sepa un poquito a esto, pues sabrá que truchas y salmones son especies nativas de Norteamérica, ¿sí? Y que, sin embargo, por allá, aprovechando los lagos de montaña que carecen de peces, pues ellos han promovido una gran crianza de truchas y salmones para llenar de peces esos lugares y que se destinan a la captura deportiva, más que a consumo o fuentes de ornato, ¿no? Y esto responde a que en general la población en Argentina, pues como ustedes seguramente saben, pues es muy propensa a consumir carne, sobre todo de ganado, y el consumo de organismos acuáticos es relativamente bajo, o algunas fuentes como esta publicación dice que pues, de plano es escaso, es muy escaso el consumo de especies acuáticas por los pobladores de ese país. Bien, la acuicultura pues puede ser extensiva, donde se tienen instalaciones muy grandes dedicadas a la producción de distintas especies. Puede ser que una sola fuente, que un solo organismo produzca una sola especie o se dedique a producir varias más, pero estas granjas, estas instalaciones son muy grandes. Como pueden ver ustedes por aquí en esta foto, tienen incluso embarcaciones para ayudarse a la producción, tienen equipo muy especializado en donde normalmente hay buzos, por ejemplo, que reciben un sueldo para mantener en buenas condiciones estas instalaciones, o bien, pues también está la acuicultura más artesanal, en donde estanques o reservorios de agua o que pertenecen a alguna comunidad o que están inmersos en una locación, son aprovechados por los pobladores para intentar un tipo de acuicultura, ¿no? Hace 2 semanas, en la más reciente plática que tuvimos, la doctora Rodiles nos platicaba de cómo en la selva lacandona hay pobladores que utilizan estos reservorios para sembrar con éxito a veces, sin éxito en algunas otras. Podemos cuestionarlo desde el punto de vista ambiental en algunos casos, en otros no tanto, pero lo que es un hecho es que en estas localidades se utiliza estos reservorios para tratar de producir, porque se ve a la acuicultura como una opción, ya sea para producción alimentaria local o las miras más en otro sentido,
hablan sobre que es una opción de inversión, ¿no? En donde la población o el sector que se encarga del cultivo de especies acuáticas espera una ganancia y una ganancia consistente, considerable, en un futuro que ellos, pues que para ellos, mientras más cercano sea, pues va a ser mejor, ¿no? Entonces, eso ha provocado que en México distintas localidades se dediquen al cultivo de especies y también que haya grupos de inversionistas o grupos de poblaciones, de pobladores de cierta región que le dediquen al cultivo de especies acuáticas, ¿no? Y en ese sentido, pues se dejan orientar por distintas opiniones y en este mar de opiniones, pues puede ser que ellos se decidan, que sería, ustedes lo saben, lo más recomendable, se decidan a cultivar especies autóctonas. Pues si en esta región se da camarón, pues vamos a cultivar camarón para que le buscamos. Y por ejemplo, el camarón azul, pues es ampliamente cultivado en el Pacífico mexicano, ¿sí? O bien, como platicaba la doctora Rodiles hace un par de semanas, que se trasloquen especies que son nativas del país, pero que son llevadas a localidades donde nunca habían estado, con el afán de tener captura de mayor volumen, de mayor talla, como es el caso de la tenguayaca, la petenia espléndida, en estas localidades que la doctora mencionaba en Chiapas, o que de plano se dejen convencer de llenar números en los formatos gubernamentales y tener cultivos de carpas, que hasta la fecha yo nunca me he enterado quién compre carpa para comer, o tilapias, que es un cultivo un poco más extendido, pero que son al final especies meramente introducidas. Unas las carpas provenientes de Asia, otras las tilapias provenientes de África y que se han cultivado extensamente en el país con los escapes que son muy famosos y las colonizaciones de estos peces en distintos lugares de nuestros cuerpos acuáticos con el consecuente impacto ambiental, ¿no? Entonces, pues tenemos todas esas situaciones, especies que pueden ser autóctonas, traslocadas o bien de plano introducidas. Y aquí estoy dando solamente algunos ejemplos, pero ustedes seguramente conocen un montón de ejemplos más, ¿no? En el caso de Argentina sucede exactamente lo mismo, ¿no? El cultivo puede ser con especies autóctonas como el pejerrey de La Plata, pero es mucho más extensivo el cultivo de especies meramente introducidas como las truchas norteamericanas, les comentaba, con fines de pesca deportiva, ¿sí? Y bueno, la acuicultura se puede dar en distintas condiciones, desde aquellas en que las instalaciones estén en contacto con el medio ambiente, hasta aquellas en donde el sistema está completamente aislado y controlado, con miras a que la producción se optimice. Sin embargo, sea de un tipo o sea del otro, recurrentemente, pues existen fenómenos de mortandad, ¿no? Aquí lo podemos ver en una de estas granjas abiertas o en sistemas completamente controlados, la mortandad de peces, la mortandad masiva, que provoca evidentemente pérdidas muy grandes en las granjas acuícolas, ¿no? Aquí yo voy a tener que hacer una pequeña diferencia entre países que tienen granjas, en este caso de peces, muy bien controladas y donde estas mortandades representan un daño muy grave a la planeación de trabajo de estos lugares, con respecto a otros, como pueden ser muchos países de Latinoamérica o muchos países asiáticos de otros lugares, en donde estas mortandades se dan y pues a veces sin reportarlas, a veces sin investigar mucho sobre qué pudo haber pasado, se abren las compuertas, esto se desecha y venga más pie de cría y aquí no pasó nada, ¿no? Y entonces no queda un registro muy grande de qué es lo que pudo haber pasado, a qué se debió la mortandad y pues por tanto no hay una historia muy definida de qué es lo que pasa con este tipo de eventos en países como el nuestro, ¿no? Estoy hablando de Latinoamérica en general. Esto
fue discutido hace muy poquito tiempo, espero que se vea en la presentación. Hace unos cuantos días hubo un seminario en Argentina sobre estas mortandades masivas y a qué se pueden deber. Y quedó muy claro que las pocas que son registradas, bueno, se les trata de encontrar una explicación y estas posibles explicaciones están enumeradas aquí en esta imagen, ¿no? Esto lo hicieron para, a lo largo, los sistemas acuáticos que hay a lo largo de la Cuenca del Plata, que involucra a 5 países de la región, ahí en Sudamérica, y que con cierta periodicidad enfrentan mortandades masivas de distintas especies. Ustedes pueden ver aquí en la imagen todas las situaciones que ellos toman en cuenta para explicarlas, para tratar de encontrar una explicación a estas mortandades, y que van desde floraciones algales, cambio en las condiciones de temperatura o de oxígeno disuelto en los cuerpos de agua de la cuenca, enfermedades, aunque aquí tendría yo que precisar que hablaron sobre todo de enfermedades sistémicas, no parasitarias, condiciones de sal, vertidos tóxicos, y enumeran una serie de situaciones que son las que ellos consideran como las que pueden ser las más probables para explicar la mortandad masiva que presentan por allá. Y por aquí tienen hasta el último otros. Y en esos otros, si ustedes les interesa y ven la conversación que está aquí, bueno, que pueden buscar con este título, se van a dar cuenta que entre los otros están las enfermedades parasitarias, ahí como que muy secundario, como que algo que existe, pero que no, ellos no atribuyen como responsables de las muertes masivas. Aquí yo les podría comentar que en otros países, como por ejemplo en Europa, en República Checa, por ejemplo, en donde las situaciones de mortandad masiva se llevan con mucha más regulación, las enfermedades parasitarias sí están consideradas como una fuente muy importante para explicar la pérdida de años de producción, ¿no? Pero bueno, en lo que cabe, los parásitos pues son de gran relevancia, ¿sí? Nosotros, como grupo de trabajo, pues nos hemos dedicado al estudio de distintos parásitos que sabemos que afectan a los peces tanto en condiciones naturales como de cultivo. Lo que están viendo aquí es un monogéneo parásito de tilapias, por ejemplo, una especie típica de cultivo, ¿no? Y para la cual en nuestro país hemos monitoreado, pero curiosamente más en medio silvestre, aquellas que se han escapado y que eventualmente capturamos en ríos de Oaxaca, de Durango, de Chihuahua incluso, o de otros estados de la República, y que los capturamos junto con peces nativos y que hemos revisado y pues hemos encontrado un montón de cosas, ¿no? Y eso hace que para el grupo de los helmintos, para quien recuerde esta situación, estamos hablando de tremátodos, monogéneos, céstodos, acantocéfalos y nemátodos, pues ya exista como que una buena idea de qué es lo que existe, de las especies que pueden estar presentes en la tilapia que hemos capturado aquí en México, ¿no? Pero existen otros numerosos grupos de parásitos. Hace relativamente poco iniciamos con el estudio de los tricodínidos, que son ciliados ectoparásitos que están viviendo sobre las branquias o sobre la piel, esta es una aleta de un pez, de los peces, pues, y que pueden producir algunos daños que no se consideran muy importantes, por lo menos aquí, pero que en Europa sí se han detectado como fuente muy importante de mortandad masiva de peces en cultivo, ¿sí? Estos ciliados no son los únicos, hay varias especies de ciliados que se asocian como parásitos o como epibiontes en los peces, y pues nosotros desde hace algunos años hemos iniciado con el estudio de estos organismos, de los ectoparásitos, pero faltan un montón de otros, ¿no? Están, por ejemplo, los apicomplexos, que está bien sabido, que provocan muchas enfermedades y que, no sé, aquí en nuestro país, pues simplemente su estudio es prácticamente inexistente, ¿no? Otros unicelulares, aunque ya no considerados
como protistas son estos mixozoos, que tampoco existen registros para nuestro país, más que por ahí muy esporádicos, y que en condiciones de cultivo está bien probado que causan muertes, ¿no? Entonces, con el afán de iniciar una línea de investigación bien fortalecida, pues nos propusimos involucrarnos en el tema, ¿no? Y entonces, en mi sabático, que bueno, ya no es tan reciente, ya pasó más que un año de esta situación, decidí visitar el CEPAVE en la República Argentina. CEPAVE es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, y en particular el laboratorio del académico receptor, el doctor Sergio Martorelli, que lidera el laboratorio de parásitos y patógenos de peces, moluscos y crustáceos, ¿sí? Entonces, estos organismos acuáticos propensos a ser cultivados, sus parásitos y patógenos son estudiados en este laboratorio en particular perteneciente al CEPAVE. Si bien la intención original era como que estudiar con más énfasis algunos trematos y los ciliados ectoparásitos, que a partir de ahora les vamos a decir tricodínidos, pues en realidad uno de mis objetivos era aprender lo más posible de un montón de cosas sobre parásitos en especies propensas a cultivo, ¿no? En el mismo sentido, mi estudiante de doctorado, que en un principio estudió estas tricodinas en peces de vida libre, en peces silvestres, pues orientó su proyecto de doctorado a estudiar estos mismos ciliados ya en especies propiamente de cultivo, como son las tilapias. Entonces, estamos en un proceso de reorientación muy fuerte para ser más visibles en este ámbito reciente, en donde estudios de diversidad, les digo, van como que muy, muy a la baja, ¿no? Y efectivamente, en ese sentido, pues lo que nosotros queremos es empaparnos bien en el tema para explotar las distintas posibilidades que tienen los parásitos, que sabemos que esto se aplica también para especies silvestres, pero que en cultivo, pues, definitivamente podemos investigar su impacto en la producción animal, que en nuestro país y en Argentina, que son los países que estoy refiriendo, no se tiene con total certeza, no se conoce con total certidumbre, ¿sí? Y que este conocimiento permite una toma de decisiones sobre el manejo y la producción animal, ¿sí? Y permita la detección de patógenos de relevancia biológica veterinaria, conocer distintas relaciones específicas y ciclos de vida que todavía quedan pendientes, y todo esto al final pues también puede ser aplicado en términos del conocimiento de la biodiversidad, ¿sí? Una vez que me empecé a involucrar en el tema, pues quedó claro que hay distintas peculiaridades entre el país que represento, México, y el país que me recibió, Argentina, ¿no? Estas diferencias, que ya habíamos comentado algunas, son más evidentes en cuanto al cultivo. En México hay un montón de granjas que se dedican al cultivo de peces, y son relativamente pocas aquellas que se dedican al cultivo de crustáceos. Yo sé que son muchas, pero en comparación con la República Argentina son pocas, ¿no? Argentina pondera más el cultivo de crustáceos a lo largo de sus costas, sobre todo acercándose más al sur, y el cultivo de peces es prácticamente inexistente por allá, salvo en aquellas provincias que se encuentran ya muy al norte, en los límites con Brasil y Paraguay. Y actualmente en la provincia de Buenos Aires se está intentando cultivar tilapia y promover su consumo entre la población, pero pues va todo bastante lento, ¿no? De igual manera, hay similitudes. ¿Cuál es la similitud más grande entre ambos países? Pues yo diría que la similitud más grande es que, si bien hay esfuerzos concentrados en promover el cultivo de especies, gana más la explotación, ¿sí? Tanto en Argentina como en nuestro país se prefiere, o es mucho más frecuente, la explotación
que el ponerse a trabajar en el sentido de cultivar lo que es muy vendido. Estoy hablando, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser cultivos de camarones, de ostiones, de peces, de consumo, de lo que ustedes quieran. En muchos casos es más fácil y más redituable a corto plazo la explotación que el cultivo, que si bien puede ser redituable, pues la misma población lo consigue como redituable a bastante largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues seguir explotando más que seguir produciendo, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿y el éxito de muchas granjas? Bueno, esas granjas se encargan de cultivar, por lo menos en peces, aquellas especies que vienen de fuera, carpas, tilapias, cosas de ese estilo. Entonces, pues no se pueden explotar aquí porque casi no hay. Entonces, esos sí se tienen que cultivar, ¿sí? El caso es que, pues cuando yo llego al CEPAVE y empiezo a platicar con mi académico receptor, pues queda claro que teníamos distintas visualizaciones, ¿no? Bueno, ¿quieres aprender de especies de cultivo? Pues aquí están los camarones, los crustáceos en general, porque es lo que realmente se cultiva por allá, ¿no? Y entonces, pues, sin proponérmelo, me fui enterando de lo que pasa con estos organismos, ¿no? Para empezar, queda claro que en los países en donde estas especies se tratan de cultivar, pues existe el problema grande del riesgo de muerte masiva provocada por distintos factores, ¿no? Normalmente son factores virales, aunque esto puede ser ampliado, como lo voy a tratar de mostrar a continuación, ¿sí? Entonces, de entrada, México, como un gran productor de camarones, enfrenta este riesgo, al igual que los países que ustedes ven aquí enumerados. Y en esta gráfica se ve que pues, México puede llegar a ocupar un lugar muy importante en la producción, más que explotación, la producción de camarones a nivel mundial. En esta gráfica México se encuentra por aquí, es más o menos esta situación que ustedes, no sé si el color se respeta en la presentación, pero mira, aquí está el color de México y su lugar en la gráfica. Si bien no ocupa un lugar demasiado importante, pues tampoco se queda muy atrás, ¿no? Si hubiera una estrategia o de construirse una estrategia fuerte para promover el cultivo de camarón, realmente puede ser algo muy, muy relevante. Y como les comentaba, seguramente nos acompaña un montón de académicos, un montón de estudiantes que pueden hablar mucho más en ese sentido, porque mi aproximación hacia esto es apenas reciente, ¿no? Pero, ¿qué riesgos pues tienen estas enfermedades en crustáceos? Al no ser yo para nada experto en el tema, pues desconocía esta situación hasta que llegué por allá, ¿no? Entonces, lo que les voy a mencionar ahora es el compendio de lo que mis colegas argentinos han hecho por allá y que impacta fuertemente la producción de crustáceos en su país, ¿sí? La mayor parte de las enfermedades en crustáceos tienen un origen viral o bacteriano, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una lista de distintas enfermedades virales que impactan sobre crustáceos y que fue editada por la Organización Mundial para la Sanidad Animal en 2019, ¿no? Entonces, bastante reciente esta situación. Un montón de enfermedades virales y de enfermedades bacterianas son las responsables de las pérdidas importantes en la producción de crustáceos por allá, y no tendría por qué haber mucha diferencia por aquí, aunque aquí en México no se conoce demasiado. Está esta revisión bibliográfica publicada hace relativamente poco, en 2017, en donde estos autores en Latinoamérica revisan la enfermedad el síndrome de mortalidad temprana del camarón en países latinoamericanos, incluido México, y en ellos mencionan que en México esta enfermedad se detecta por primera vez en 2013 y a partir de ese año hay 5 o 6 registros más, pero de manera muy esporádica, sin que sea una estrategia al revisar anualmente la prevalencia y la importancia de esta enfermedad, sino más bien pues,
Por ahí llegan las muestras, se detecta la enfermedad sin que haya todavía una liga de detección con pérdida de producción, ¿no? En Argentina, esta relación sí ya se tiene mucho mejor estudiada y se sabe que en varias de las especies de camarones propensas a cultivo, pues va a ser responsable de la muerte masiva, sobre todo asociada con cambios en la temperatura del agua, ¿sí? Ahora bien, aparte de esos, a los crustáceos les afectan un montón de organismos más, entre los cuales pues se encuentran, por ejemplo, apicomplexos, ¿no? En este caso hay gregarinas, los géneros Poróspora o Nematopsis y varios géneros más, en donde la detección de estos organismos es relativamente frecuente y se puede asociar con la pérdida de producción cuando no se encuentra ningún otro agente, ¿no? Hay veces en que los camarones están libres de bacterias, libres de virus, pero pues ahí están los apicomplexos que también pueden impactar negativamente, ¿sí? Dentro de uno de los propósitos a futuro es, en mi grupo de trabajo, es iniciar el estudio de los apicomplexos, pero es algo que no es sencillo, necesitamos equipo, necesitamos un montón de cosas que todavía no tenemos, entonces esa es una vía futuro. Lo más inmediato que tenemos son los ciliados ectoparásitos y o epibiontes y los metazoarios. Entre los metazoarios que se pueden encontrar en los camarones de por allá, pues están acantocéfalo del género Profilicolis, que se encuentra parasitando de la cavidad celómica como larva. Y a este camarón pues, se lo va a comer idealmente algún vertebrado acuático y ahí va a completar el ciclo de vida. Entonces, aparte de encontrarlo como posible responsable de algún padecimiento y de pérdida de peso en los camarones, pérdida de talla en los camarones, también pues, se pueden inferir un montón de situaciones biológicas, en este caso, su participación en el ciclo de vida, ¿no? No es el único. Hay, por ejemplo, este nemato Ascarophis marina, para el cual recientemente en aguas de Argentina se determinó la relevancia que tiene la larva dentro de crustáceos y algunos otros organismos acuáticos, pero aquí en particular en crustáceos, como hospederos intermedios para llegar a los hospederos finales, ¿no? Dentro de los crustáceos se puede encontrar la larva del nemátodo enquistada en el celoma o en algún otro órgano, principalmente en el celoma, y eso, pues existe la posibilidad de que provoque que el crustáceo, que en este caso el camarón, sea más propenso a la depredación y pueda, por tanto, el nemátodo completar su ciclo de vida, ¿sí? Si bien las especies en cultivo están separadas de sus depredadores, se encuentran muy próximos unos individuos a otros y entonces las larvas que se encuentren por ahí de nematos van a tener una población enorme para poder acceder en mayor número que el natural, ¿no? Y este ejemplo es de Ascarophis marina en Argentina, que se determinó hace relativamente poco, toma relevancia dado que el año pasado describimos una nueva especie de nemátodo de este mismo género, Ascarophis, en aguas de Baja California, en una localidad que es muy cercana a donde se encuentran las granjas que producen camarón en la región, ¿no? Esto fue en la ciudad, esto fue en la ciudad en las cercanías, pues, de la ciudad de Ensenada, y algunas granjas que producen camarón se encuentran en Maneadero, que está muy próximo a la ciudad de Ensenada, es un satélite de la ciudad de Ensenada, y otras un poco más al norte hacia Tijuana, que en términos pues, de distancia geográfica, pues no están muy distantes, ¿no? Entonces, esta misma relevancia que se da del Ascarophis parasitando camarones en cultivo en Argentina, podríamos investigarla aquí en nuestro país para determinar similitudes o diferencias, dado que especies del mismo género están encontradas en fauna ictiológica de peces marinos, ¿no?
Otros que afectan camarones de cultivo, en este caso Plioticos muelleri, es el nemátodo de Módora, que no es un parásito como tal, se considera un comensal en las partes bucales, pero el académico que me recibió tiene la sospecha de que por ahí puede interferir con algunos procesos biológicos y que pues eso se tendrá que demostrar en un momento dado, pero de que es un hecho, estos habitan en las partes bucales del camarón en buenas cantidades, ¿no? Como parásitos, sí podemos encontrar distintas metacercarias de trematos, de digenios, ¿sí? Quien recuerda el ciclo de vida sabrá que la metacercaria es el paso previo a ser consumido por el hospedero definitivo y normalmente esto es en forma de quistes que se pueden presentar en distintos órganos del camarón. En este caso, bueno, perdón, yo estoy hablando de trematos y en este caso son céstodos, ¿no? Son igual fases larvarias de céstodos que están presentes en el camarón y que van a encontrar su hospedero definitivo en aquellos peces que consumen a los camarones, ¿no? En este caso son larvas de céstodos de la familia Phyllobotride o Echeneiobotride, lo que está aquí esquematizado. Y ahora sí, las metacercarias enquistadas en tejidos del camarón, que son de tremátodos y que es la fase previa a la infección por el hospedero definitivo. Aquí encontramos distintos géneros pertenecientes a distintas familias de tremátodos que pueden encontrarse en los enquistados, en los camarones de cultivo por allá por Argentina, ¿no? Aquí hay una metacercaria de Levinseniela, ¿sí? En Palemonetes argentinos. No estoy seguro si ya el género Palemonetes ha cambiado, pero bueno, aquí lo tengo registrado como Palemonetes argentinos, ¿no? En esa misma especie, una metacercaria de Microphalus en los tejidos, el quiste en los tejidos, aquí una metacercaria desenquistada, perdón, acá el quiste en los tejidos, el quiste en vivo y la metacercaria recién desenquistada. Metacercarias de Maritema bonaerensis o de trematos del género Cyrtograspus, perdón, del género Maritema en cangrejos de los géneros Cyrtograspus o Neohélice, ¿sí? Que si bien no son especies propiamente de cultivo todavía por allá, estos cangrejos están normalmente acompañando y aprovechando el alimento que van dejando por ahí los camarones, o alguno que otro camarón que se lleva a morir, pues ellos se lo van a comer, ¿no? Aquí las dos especies de Maritrema que se han encontrado en tejido, en quiste y la metacercaria desenquistada, ¿sí? Otros géneros más, Odneria o Opesceloides felicie, en distintas especies de camarones, el camarón blanco y el camarón de la plata de por allá. Más en ese mismo sentido, de este mismo género Maritrema en otras especies, e incluso otros metazoarios que no son precisamente helmintos, que están aprovechando las condiciones de cultivo, en este caso, de un palemonetes que está siendo cultivado para alimentar especies de ornato, ¿sí? Como Cyclius del género Discus. Estos isópodos se encuentran, como ustedes pueden ver, adheridos al palemonetes y definitivamente van a reducir su posibilidad de vivir adecuadamente, ¿no? Aquí está el isópodo aislado, el isópodo adherido, y tienen una gran capacidad reproductiva, es decir, se reproducen en grandes volúmenes, en grandes números, cuando los palemonetes se encuentran muy juntos. Aparte de esta fauna, que se considera parasitaria, hay otros organismos muy interesantes que ya de pasada, mientras se está revisando al organismo para buscar parásitos, pues por ahí aparecen de manera a veces hasta un tanto sorprendente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de briozoos, de colonias de briozoos alojados, o más bien que usan como sustrato, como ustedes pueden ver, la cutícula de Plioticos muelleri.
¿sí? Aquí hay una magnificación de los distintos individuos, de briozoarios, que es un caso pues curioso, ¿bien? Si bien no se considera que pueda ser patógeno o que le va a perjudicar directamente a este individuo, pues sí es, eso pues hay que probarlo de alguna manera, ¿no? No es el único, hay también tenocéfalos que, Palemonetes argentinos, que si bien no se consideran parásitos, pues ahí están habitando, tomando como comensales, tomando el alimento que los crustáceos, las migajitas de alimento que los crustáceos van dejando, ¿sí? Incluso hay poríferos que llegan a utilizar como sustrato los apéndices bucales de algunos crustáceos, como ustedes pueden ver aquí, y hasta quinorrincos alojados en el estómago. Los quinorrincos pues son típicamente encontrados pues, libres, no nunca, rara vez asociados ni fijos a un sustrato. Sin embargo, por ahí se detectó en un crustáceo este quinorrinco en el estómago, el cual fue publicado oficialmente hace un par de años, 3 años si no me equivoco, y que es uno de esos registros esporádicos de relaciones pues prácticamente accidentales que pues uno no esperaría encontrar, ¿no? Pero pues que evidentemente resultan muy interesantes. Entonces, como ustedes pueden ver, en términos de producción acuícola, es muy importante saber qué especies de parásitos pueden estar interviniendo en la baja de producción de especies de crustáceos. Y desde el punto de vista más naturalista, más del estudio de la diversidad, el encontrar que los crustáceos pueden ser el hogar de distintas especies, tanto parásitas como no parásitas, pues resulta pues como que fascinante, ¿no? Y esto que les he mostrado es pues lo que a su vez el académico Sergio Martorelli me presentó en algún momento dado y que es muy interesante y pues definitivamente abre la inquietud para saber qué es lo que está pasando aquí en nuestro país, porque con respecto a crustáceos, vuelvo a repetir, eso no está todavía del todo analizado en nuestras latitudes. Falta muchísima información sobre qué es lo que puede estar afectando el cultivo de estos organismos y eso pues es el trabajo que tenemos que iniciar. Es lo que comentábamos al principio conversando con Pilar, son esos vacíos de conocimiento que existen y que pues definitivamente está abierta la invitación para quien los quiera ir llenando de una manera más sistemática que nos relacione la actividad de producción con la presencia de todas estas potenciales especies. Por aquí les podría decir, se conoce algo de lo que afecta a los camarones. Hay metacercarias registradas, hay epibiontes registrados, pero falta muchísimo, muchísimo por conocer, ¿no? Una vez que se tienen, es decir, lo que falta en nuestro país evita o impide en este momento que se puedan hacer generalizaciones como la que ustedes están viendo en este momento en pantalla y que sí son ya frecuentes por allá por Argentina, ¿no? Es decir, la descripción de la comunidad de epibiontes que pueden estar asociados a esta especie en particular o a esta otra, ¿sí? O a esta tercera, ¿sí? Ya se tiene un buen conocimiento de qué especies un productor puede encontrar y puede preocuparse o puede encontrar, como en este caso, y no preocuparse porque no le van a afectar tanto, ¿sí? Ya hay la posibilidad de orientar al productor en ese sentido, lo cual en nuestro caso todavía no está del todo sistematizado, y es lo que se esperaría en algún momento dado, ¿no? Ya para terminar con esta sección sudamericana, pues por allá lo que queda por estudiar son estas especies, entre las que está la centolla. Ya se tienen algunas muestras preliminares con cosas muy interesantes, incluso balanos asociados a algunos cangrejos, ¿sí? Nemátodos, tanto enquistados como asociados como comensales. Y lo que falta por allá, pues es realmente sistematizar el estudio de las especies de peces que se producen, ¿sí? Se tiene un conocimiento de los que han llevado desde Norteamérica hacia allá. Vale.
¿Y qué parásitos pueden tener? Que son incluso algunas especies que pueden generar zoonosis, pero nada más. Y en México, a diferencia, bueno, y es una gran diferencia con México, donde sí tenemos una gran cantidad de especies de peces que se consumen, tenemos una gran tradición por consumir especies acuáticas, yo diría más que marinas, especies acuáticas como tales, y eso ha propiciado que exista realmente una intención, una muy buena intención de producir estas especies, si bien todavía queda mucho por hacer, pues de que existe la intención y de que existe el mercado, existe, ¿sí? Potencial acuícola se puede ver en esta imagen. Si ustedes la analizan bien, son los estados en oscuro los que tienen la capacidad o que son importantes en la producción acuícola, y los estados del centro norte son aquellos en donde por distintas circunstancias esta actividad pues no tiene mucha relevancia, ¿no? En algunos casos serán marinas, en otros casos serán, especies marinas, en otras serán especies epicontinentales, pero pues hay potencial. Esto es desde el punto de vista optimista. Desde el punto de vista pesimista, pues la mayor cantidad y por mucho de las granjas que existen están dedicadas a cultivo de especies exóticas, ¿no? Como carpa, bueno, como tilapia sobre todo, o carpa, ¿sí? Y aquellas que cultivan especies autóctonas, en muchos casos, llevan a los lugares de cultivos especies que no deberían de estar por ahí, especies traslocadas, como puede ser el bagre de canal en muchos estados de la República, que pues es nativo de nuestro país, pero no debería de estar en esos estados, como Michoacán, Jalisco, cosas de ese estilo, ¿no? En otros lugares sí se intenta producir especies locales, pero en comparación con base en estos números, en comparación es un porcentaje muy menor, ¿sí? Entonces, para corroborar esto, se ha propiciado el estudio de el cultivo, perdón, de carpas, el cultivo de tilapias en esta zona. En este mapa podemos ver aquí al Estado de México y los estados de México y Michoacán como los principales productores de carpa, y en esta otra imagen que tenemos por acá, todos los estados de la República que cuentan con apoyo para la producción de tilapia, ¿sí? En particular para la tilapia existen multitud de cursos, apoyos y promociones para su cultivo. Y en otros foros, no lo voy a insistir ya más en esto, pero en otros foros pues se ha comentado mucho sobre el impacto negativo que tienen estas dos especies sobre la diversidad acuática de nuestro país, ¿no? En el caso particular de los parásitos, pues estas especies traen sus propios parásitos que ya está muy bien documentado que han podido colonizar a las especies de peces nativas que no están acostumbrados a estos parásitos y potencialmente las van a poner en riesgo. Curiosamente, eso se conoce más que el potencial impacto que tengan estas especies de parásitos sobre la producción en la acuacultura, ¿sí? Esto, todo lo que, bueno, la mayor parte de lo que existe sobre registros de estas especies en nuestro país es porque se han encontrado en ríos por acá, en lagos por acá, pero hay muy pocos trabajos que hablen sobre esta situación en una granja acuícola, ¿sí? En particular, nosotros hemos iniciado el estudio de los ciliados parásitos en tilapias y está a punto, digo, yo no sé de veras por qué ha salido, si esto ya lleva bastantes meses, pero está a punto de salir un listado de las especies de ciliados ectoparásitos que afectan a tilapias a nivel global, ¿no? No limitándose solamente a nuestro país, sino a nivel global. En este estudio, mi estudiante de doctorado pudo encontrar documentación de 44 taxones nominales que parasitan a peces considerados como tilapias en 29 países de 4 continentes del mundo. A excepción de Europa, pues, por todos lados está la tilapia con este tipo de parásitos. Y esto pues es como que la primera aproximación que se tiene de este tipo de parásitos en tilapias que son propensas a cultivo, y a partir de ahí, bueno, pues se pretende extender esta línea de investigación hacia otras especies que se cultiven en nuestro país, ¿no? Y que puedan servir
junto con la información que se tenga para los metasuarios, como orientación para el sector acuícola, tanto de consumo como para el de ornato, ¿sí? Aquí podemos ver una piraña que se conserva en investigación en el CEPAVE, ahí en el laboratorio que se visitó, y que la información que se tenga de cómo se desarrollan los parásitos en estos individuos que se tienen aislados en laboratorio, pues va a servir para orientar a los productores de por allá, ¿no? E incluso para orientar el cultivo o para asesorar el cultivo a nivel de investigación. Estas fotos que presento son del programa Totoaba de la Universidad Autónoma de Baja California, donde también tuve la oportunidad de hacer una estancia de 6 meses, ¿no? Y donde hay un laboratorio que produce totoabas para ser reintroducidas. Ustedes bien saben que la totoaba es un problema ambiental porque su captura ilegal, muy propiciada por el alto precio que pagan los chinos por la vejiga natatoria, propicia que se lleve a otras especies entre las patas, entre las cuales está la famosa vaquita, ¿sí? Entonces, en este momento, ambas especies están en franco declive por esta situación de captura ilegal de la totoaba. Las redes que se utilizan enmayan a las vaquitas y ambos perecen. Y entonces hay un programa en la Universidad Autónoma de Baja California para reintroducir a estas especies. Miles de alevines al año son reintroducidos, llevados desde Ensenada hasta el Golfo de California, para reintroducirse con la esperanza de que la especie vuelva a crecer en número, ¿no? Entonces, el asunto es que hasta el momento están tan controlados estos individuos que no se han puesto a investigar qué parásitos pueden tener, ¿no? Y estos parásitos que ustedes ven aquí son, han sido detectados en una localidad que está, de veras, no lo estoy exagerando, esa localidad está a 15 metros del estanque donde están criando las totoabas, ¿sí? Este pez del cual salió este isópodo, ¿sí? Y otros peces de los cuales salieron Acanthocéphalo y sus trematos, están muy cerca del estanque donde se están criando las totoabas. Y entonces, potencialmente, sus fases tempranas en el ciclo de vida andan rondando por ahí y pudieran afectar a este cultivo sin que los académicos que se encargan de este proyecto se den cuenta, ¿no? Bien, la intención también a partir de ahora es incrementar el trabajo, bueno, ir dejando a la tilapia y a la carpa poco a poco, ya nos sirvieron para aprender muchas cosas, y ahora empezar a dedicarnos a especies de cultivo en zonas geográficas donde estas especies sí son nativas, de donde son las nativas estas especies, ¿no? Por ejemplo, la trucha. El cultivo de trucha en Baja California, en Sonora, pudiera ser muy efectivo, pero una manera de orientar a los productores sería, pues, decirles de qué se tienen que cuidar y qué condiciones deben tener sus peces para que esto sea exitoso. De igual manera, el bagre de canal en los estados de donde es nativo, en las localidades donde es nativa, pues también pues, que vamos a ver un poquito y más aquí está el adelante. Pescado blanco en Michoacán, que también se conoce muy bien qué parásitos tienen. Los metasuarios, habría que investigar con los protozoarios, y en algún momento dado, pues se podría orientar a estos productores sobre qué de qué cuidarse y qué no. Y por otro lado, se esperaría que incrementara la producción de crustáceos y moluscos en nuestro país, y para estar preparados para la orientación, pues hay que ir viendo qué es lo que tienen, ¿no? Yo creo, bueno, la intención es acercarnos a los productores para que en primera nos ganemos su confianza y nos permitan ver que hay un gran problema en nuestro país. Es que al acercarse al productor, el productor va a decir, chin, ya van a saber qué hay aquí, me van a cerrar. Y entonces, pues, no nos dan un acceso muy grande a su producción. Pero es muy importante porque
innegable que los crustáceos, que los moluscos que se cultivan aquí en México deben de estar asociados con especies parásitas, si bien de esto se conoce poco, hay registros esporádicos y la biodiversidad es poco conocida, ¿no? Son poco conocidos, por tanto, los factores ecológicos que están involucrados en esas relaciones y pues tampoco se conoce el impacto que se puedan tener las actividades de cultivo. En este artículo que fue publicado por dos profesores de la facultad, que resume la actividad de la camaronicultura en nuestro país, pues en la sección de plagas, pues por ahí dan una idea en ese sentido, ¿no? Se sabe que hay plagas, pero no se sabe bien qué tipo de plagas son las que están involucradas y cómo están afectando, ¿no? Por cierto, está en la revista de la facultad, la revista Ciencias, se los recomiendo ampliamente si no lo han leído. Y estos parásitos, ya desde el punto de vista de la sociedad, son problemas de zoonosis, pueden afectar al ser humano. Pues no, la mayor parte no, aunque hay algunas con las que sí hay que tener cuidado. En los céstodos de peces de agua dulce, pues está la la difiliobotriasis, perdón, y en los marinos está la anisaquiosis, de las cuales hay que tener cuidado, pero son poco probables si cocinamos bien, ¿no? Como seguramente han escuchado en multitud de pláticas por el estilo, si cocinamos bien los alimentos no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, si limitamos los ceviches y cosas de ese estilo, pues nos vamos a evitar un montón de problemas. Pero zoonosis de los hospederos originales hacia otros animales sí, nativos, sí que existe. Está bien registrado la presencia de especies parásitas de las carpas hacia los peces nativos, en este caso estoy esquematizando un godeiro, o de las tilapias también hacia peces nativos, parásitos que ellos trajeron y que de sus localidades de origen y que ahora se encuentran ampliamente distribuidos en nuestro país, ¿no? Los parásitos, si bien no se reconocen como la principal causa de muerte en condiciones de cultivo, en algún momento lo van a llegar a ser y el productor tiene que saber, tiene que estar preparado. Hay un montón de posibilidades en este amplio rango de especies que pueden ser nocivas en los cultivos y que pueden tener un efecto negativo que va a desmotivar al productor y por el cual va a reafirmar esta tendencia negativa de que, híjole, ya me pegaron los parásitos, mataron todo lo que tenía, mejor exploto que produzco, ¿sí? La información que se recopile, pues nos va a permitir ingresar a cada especie en este sistema de colonización de los parásitos hacia los hospederos, saber qué rol juegan y poder tomar acciones en consecuencia, ¿no? Pero, pues esto es muy complicado porque en nuestro país existen muchos retos en el estudio de los parásitos de especies acuáticas en cultivo. Muchos que se pueden clasificar en varios tipos, ¿no? Por ejemplo, el reto principal es establecer las condiciones para pasar de explotación a producción. Mientras no existan incentivos fiscales, mercadológicos, mientras no exista orientación ambiental y de muchas otras situaciones, va a ser difícil que los que se dedican a explotar el recurso se decidan a dejar la explotación para arriesgarse con la producción, ¿sí? Ese es el principal. Pero hay otros. Uno, el más complicado de hecho, es convencer a los gobiernos en turno de que más que llenar números y decir sembramos 100,000 pies de cría de tilapia, ¿sí? Lo que hay que hacer es trabajar en concordancia con el medio ambiente y tratar de sustituir los cultivos de especies introducidas o traslocadas por especies locales que también son muy sabrosas y que se les puedo asegurar, son mucho más sabrosas que la carpa, que todavía, bueno, a ver si alguien ahora entre los que están participando levanta la mano, pero yo no he encontrado a alguien que diga, uy, yo sí consumo carpa porque es deliciosa. Sin embargo, a niveles estatales, esta es una propaganda del gobierno de Tlaxcala, los invitan, ¿no? Ven por tus días de carpa, se van a repartir estos días y con eso vas a poder llenar los estanques, ¿sí? O bien las guías que existen para el cultivo de tilapia, que si existieran condiciones adecuadas no tendría por qué ser problema, porque la tilapia se tendría que cultivar en estanques
artificiales cerrados y no tendría por qué escapar al medio. Pero sabemos que del dicho al hecho pasan muchas cosas, ¿no? Otro de los retos son los inherentes a la actividad. Hay cosas que preocupan a los que ya se están decidiendo por producir, hay cosas que les preocupan más que pagarle a alguien por ir a ver de qué están enfermos los peces, ¿no? El hacerse de equipo, de instalaciones adecuadas, del alimento que les van a dar, que muchas veces es el que acarrea los parásitos, de la distribución que pueda tener su producto, etcétera, ¿no? La falta de asesoría mental por parte de profesionales, que ahí los biólogos tendrían que estar ahí, pero hay poco mercado. Yo reconozco que hay poco mercado, ¿no? Una falta de difusión entre la población para el consumo de productos locales, ¿sí? Más allá de la tilapia, la gente no se entera. Por ejemplo, voy a suponer nada más, pero estoy casi seguro que la gente de Nuevo León no sabe que podría consumir el bagre de canal en lugar de tilapia, y que el aporte proteico es más o menos lo mismo y que el precio también ahí se va, ¿no? Y así para cada situación. ¿Por qué? Porque formamos un mercado, somos consumidores poco informados. Preferimos comprar filetes provenientes de Asia o de África que tratar de consumir la misma especie producida por algún empresario arriesgado en alguna granja aquí en el país, ¿no? Entonces, no hay mercado. Eso definitivamente hace que no haya un interés por propiciar un adecuado mecanismo de producción-consumo, ¿no? Y otro de los retos que corresponde a todos es la regulación de las actividades. Es muy poco factible que un productor, por ejemplo, de ornato, estas son imágenes del mercado de peces de ornato de Mixhuca, ¿sí? Es muy poco probable que se vaya a preocupar por contratar a un biólogo o algún veterinario que le diga de qué se están enfermando los peces, porque el mercado está tan poco regulado que si todas estas bolsitas tienen un pececito, ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Sí? Si cada uno de estos peces se me muere, ¿sí? No me importa por qué, los desecho y compro otros, porque no hay nada que me obligue a reportar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, al no estar regulado este tipo de comercio, se presta a un montón de situaciones, ¿no? Aquí en estas fotos de acá podemos ver que no nada más son los peces, ¿no? Por ahí hay ajolotes que venden ese mismo tipo de mercados y tortugas, hay otros vertebrados que se alimentan de alimento vivo y que seguramente enferman y mueren y nadie lleva un control de esas enfermedades y de esas muertes. En alguna ocasión yo llegué a escuchar, bueno, ¿por qué no hacemos un beneficio a nuestro país y compramos, ni modo, pues ya está esto, compramos todos estos pobrecitos ajolotes y los llevamos a Xochimilco, ahí donde sabemos que existen, y repoblamos con estos? Pues sí, ni modo, vamos a fomentar que estos cuates se enriquezcan, pero pues ya le estamos haciendo un favor, en lugar de que se mueran ahí embolsados. Bueno, podría ser, pero no sabemos si este bichito que está aquí embolsado ya se enfermó con alimento al que no está acostumbrado, si ya tiene por ahí un parásito que a la hora de llevarlo a Xochimilco nos va a dispersar el parásito, ¿sí? Hay un montón de cosas que están por ahí involucradas y que la falta de regulación en nuestro país hace que sean todo un reto para el estudio formal de los parásitos de especies en cultivo, en este caso en particular para ornato, pero con consumo puede pasar algo similar, ¿no? Entonces, ya para finalizar, nuestro laboratorio, reitero, está iniciando formalmente, o pretende iniciar formalmente con esta línea de trabajo orientada hacia la producción, en la cual hay varias posibilidades, ¿no? Desde consolidar el estudio de cileros parásitos en peces nativos, en tilapias, y pasar ese conocimiento a las especies nativas de cultivo, o los nematodos parásitos, ¿sí? Cerrar ciclos de vida por vía molecular, por ejemplo, cosas de ese estilo. La diversidad de parásitos de peces, bueno, aquí puse peces, pero pues la intención es que esto se abra a moluscos y a crustáceos con potencial alimenticio de ornato, y estudios de transfaunación de taxones parásitos que se sabe que existen, pero que se tienen todavía que
corroborar por vía experimental, ¿no? Esas son, de entrada, las 4 vías con las cuales estamos desde este año, pues que ha sido muy particular y nos ha dejado estar en el laboratorio para iniciar formalmente con esto, pero es parte de lo que se quiere hacer, ¿no? Si ustedes, si hay estudiantes interesados en este tema o conocen a estudiantes que puedan estar interesados en este asunto, pues el Laboratorio de Zoología Acuática está en posibilidades de iniciar algún proyecto para, en este sentido, ¿no? Y bueno, pues para finalizar, pues reconocimientos o agradecimientos, en particular al doctor Sergio Martorelli, que fue el que me recibió en Argentina y del cual he aprendido un montón de cosas que intento implementar por acá, a todo el personal asociado al Laboratorio de Parásitos de Peces, Moluscos y Crustáceos del Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores, y de manera muy particular a mis estudiantes que de alguna manera han iniciado con esto, aunque ellos mismos ni se hayan enterado todavía, ¿no? Hay algunos de ellos que ni siquiera se han enterado de ello, pero ya están inmersos en estas posibilidades. Y de nuevo, agradecimiento a los organizadores del seminario, al Laboratorio de Vertebrados, del que tan buenos recuerdos tengo. Les agradezco muchísimo la invitación y pues espero que esto haya sido de alguna utilidad. Estoy abierto a preguntas, a aclaraciones. Yo sé que hablé en un tema del cual apenas estoy iniciando a trabajar y pues pude haber tropezado varias veces. Espero que si lo hice, nos puedan contribuir para orientarnos de una mejor manera, ¿sí? Entonces, dejo el micrófono para los organizadores del seminario y ver si hay alguna pregunta o cosas de ese estilo. Perfecto. Le agradecemos mucho, doctor Rogelio, para la conferencia. Fue un tema bastante interesante, muy interesante. De hecho, le mandan saludos de diferentes estados de la República, de Tlaxcala, de Jardín Botánico de Cadereyta en Querétaro, de Argentina, me parece que también se conectaron aquí. Y bueno, sí hay varias preguntas, doctor Rogelio. Bueno, la maestra Margarita Garza pregunta si existen cultivos de bagre blanco en el Balsas. Hasta donde no, yo sé que en algún momento de los 2000 visitamos recurrentemente la cuenca de Balsas. El cultivo es esporádico. La mayor parte de los cultivos que hay por allá prefieren al bagre de canal que al bagre blanco, ¿no? No hay, pero aún así no hay una orientación explícita hacia eso. Más bien aprovechan las instalaciones que ya están construidas para el cultivo de tilapia para poder cultivar otras especies, entre las cuales ocasionalmente va el bagre, pero incluso ahí en el Balsas, pues, en algún momento quisieron meter trucha, no pegó demasiado, pero en la parte baja del Balsas no pegó demasiado, pero por ejemplo hacia Oaxaca, en las partes altas de Oaxaca, que se pueden considerar el nacimiento del Balsas, ahí sí que pegó, y ustedes pueden ir por la carretera que va de Oaxaca, que une a Oaxaca con Guelatao, y van a ver distintos restaurantes en donde ustedes pueden pescar su propia trucha, ¿no? Entonces, sí, hay algunas especies que se han aprovechado y que han pegado y otras no. En el caso particular de la pregunta, no es muy extensivo y por esa situación casi no tenemos registros para esa especie. Gracias, doctor Rogelio. Sí. También Loarri Gabriel menciona si conoce cómo controlar enfermedades en moluscos acuáticos. En particular en moluscos, en México. Si los crustáceos están poco estudiados, en moluscos prácticamente no hay nada. Hay registros de algunas metacercarias, se conocen muchas. En el Cinvestav de Mérida hay gente dedicada a detectar las metacercarias que se encuentran en los moluscos, bueno, metacercarias y cercarias que se encuentran en los moluscos, pero el pasito que falta es involucrar eso con el efecto que se tienen en especies en cultivo, ¿no? Una cosa es registrar que existen y otra determinar si son importantes, si tienen algún impacto, ¿sí? Entonces, no, eso aquí no, por lo menos aquí hay muy poco. Bien. Gracias, doctor Rogelio. Brian pregunta,
¿cuáles son las mejores medidas de acción para evitar o solucionar los problemas de parásitos y enfermedades en cultivos de especies para la industria alimentaria? Bien, en este caso tendríamos que dimensionar muy bien. Las especies, o más bien las personas que se encargan del cultivo y que se deciden porque su cultivo, sus instalaciones estén abiertas al medio, van a tener siempre el riesgo de que exista una transmisión efectiva de parásitos, ¿no? Al estar abiertos los estanques, pues no se puede evitar que cercarias que vayan nadando, en el caso de cultivo de moluscos, o en el caso, sí, cuando haya moluscos cerca, si el mirasirios o cercarias que vayan por ahí nadando, no se van a poder evitar, ¿no? O que la transmisión sea efectiva porque al final, a través de las mallas, ingresa alimento vivo que los peces que están en cultivo o los crustáceos que están en cultivo van a consumir. Entonces, va a ser muy complicado. Entonces, donde hay más posibilidades de controlar las enfermedades es en sistemas cerrados, en sistemas totalmente controlados, que parte de ese control tendría que incidir sobre el alimento, ¿sí? Y sobre instalaciones de cuarentena, ¿sí? En las granjas, que son pocas a nivel mundial, pero que prácticamente han evitado este problema, hay una zona donde la crianza se da en zonas de cuarentena, ¿sí? Y una vez que los que ya estaban enfermos ya se murieron, pues entonces la producción como tal pasa al estanque principal o a los estanques principales, ¿sí? Y eso es una posibilidad que tiene que ser complementada forzosamente por el alimento. El alimento tiene que ser pienso, tiene que ser alimento ya procesado. Mientras haya un aporte de alimento vivo, siempre va a existir la posibilidad de contagio por una o por otra especie, ¿no? Y con esto que les acabo de mencionar, se puede controlar la mayor parte de las parasitosis. Sin embargo, hay algunas que se transmiten directamente, hay ectoparásitos que se transmiten directamente y pues prácticamente desde que nace el pie de cría se puede parasitar. Entonces, en ese caso, hay que complementar la cuarentena. Si hay zona de cuarentena, hay que complementar la cuarentena con aquellos productos que ya está probado que pueden combatir ectoparásitos. Hay distintas etiquetas en el mercado que ya está muy comprobado que van a actuar sobre los ectoparásitos. Entonces, los tienes en cuarentena. Te aseguras de que no hay virus. Para asegurarse, hay que sacar recurrentemente al azar algunos ejemplares y analizarlos. Y estos, los productores lo ven como merma, ¿no? Aparte de que hay que pagarle a quien va a revisar, ¿sí? Que no haya virus, que no haya bacterias, aparte hay que sacar de mi producción. Entonces, ¿me conviene? No, mejor no pago, ¿sí? Entonces, si lo queremos evitar, se tendría que contratar a alguien que monitoreara esas enfermedades, sacar recurrentemente de la zona de cuarentena ejemplares para comprobar que no hay virus, que no hay bacterias, elimino químicamente ciliados y monogéneos y ya después eso los paso al estanque principal. Además, alimento con pienso. Si mis condiciones son verdaderamente controladas, ahí podríamos garantizar que no hay riesgo de parasitosis. ¿Sí? Sí. Doctor Rogelio, Flavia Violeta pregunta, ¿cuál es el control de enfermedades de la producción de camarones en los cultivos artesanales en México, en particular con los productores indígenas? ¿Tendrá información de ella? Bien, hasta donde yo sé, y ahí les confieso, yo solamente tengo una aproximación muy reciente a esto, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, podemos distinguir dos tipos de productores, aquellos que tienen instalaciones masivas y la producción artesanal en camarón, ¿sí? No, y aquellos que tienen asesoría son los productores grandes. Los productores artesanales no tienen una asesoría, la mayor parte, estoy generalizando. Sé de comunidades, por ejemplo, en la costa de Oaxaca, que sí tienen algún miembro de la comunidad que estudió biología. Yo di clases alguna vez en Oaxaca y por eso lo sé de primera mano, ¿no? Entonces, que tienen un estudiante de biología ahí, regresa el estudiante, mientras es estudiante o ya titulado, regresa a su comunidad y
parte del tequio, es decir, parte del servicio a la comunidad, es orientar a los que están produciendo sobre los distintos problemas. Pero salvo esa modalidad, yo la verdad no creo que estén orientados en algún sentido, ¿no? Y por tanto, son los que corren mayor riesgo. Las empresas de mayor volumen, de mayor capacidad, siempre tienen un ingreso, siempre tienen un dinerito ahí destinado a detectar problemas y tratar de prevenirlos. Gracias, doctor Rogelio. Tiene Sí. muchas felicitaciones y saludos de diferentes también estados. Los saludan desde Veracruz. Y también tiene otra pregunta con la maestra Margarita. Sí. ¿Cuál es la situación de la nactostomiasis en México? Bueno, natostomiasis, ya ahí tendríamos que salirnos un poquito, porque la natostomiasis es bueno, no, perdón, no, ya les iba a decir, la natostomiasis es más bien en vida silvestre, pero no. Una cosa es que nosotros, en nuestros estudios de fauna silvestre, hayamos detectado, y otra que no se pueda dar en condiciones de cultivo. No, perdón, me retracto. Claro que por ahí la natostomiasis tiene que ser tomada en cuenta. Para quien no sabe, la natostomiasis es por una larva de un nemátodo del género Niatostoma, que es transmitida a aves acuáticas que se van a comer a los peces. Es transmitida por los peces, ¿sí? Este nemátodo va a madurar, por tanto, en ese tipo de hospederos. Pero cuando nos metemos en el ciclo de vida y nos comemos al pez, adquirir la larva de Niatostoma. Y me está diciendo aquí mi computadora que mi conexión es inestable. Si me desconecto en un momento, usted disculpará, ¿no? Pero en algún momento dado, nos alojamos la larva, y esa puede tener varios destinos. Normalmente es músculo, pero se puede ir al ojo, y ahí es muy impresionante. La neotostomiasis ocular. En Tabasco hay muchos registros de esto, y se ha determinado, o hemos determinado, a lo largo de las investigaciones, que una de estas especies traslocadas para cultivo, que es la tenguayaca, la petenia, de la misma especie de la que nos habló la doctora Rodiles hace 15 días, es efectiva transmisora de este tipo de parásitos. Pero la responsabilidad de nuestra enfermedad es completamente nuestra por consumir ceviche. Esa misma tenguayaca frita no generaría ningún problema, ¿sí? El problema es que la larvita ahí se va, por mucho que queramos picar bien la carne o cocerla con limón, ahí va a seguir viva, la ingerimos y nos enfermamos. Esta enfermedad la hemos detectado, bueno, más bien, esa fase larval la hemos detectado en Tabasco, seguramente está en Campeche, y de por ahí es de donde hay más registros, pero incluso en Michoacán la pudimos encontrar. Es un registro muy esporádico, pero lo pudimos encontrar. Sí, gracias, doctor Rogelio. Verónica Farías tiene 3 preguntas. Dice, ¿cómo se obtienen los pies de cría para la acuacultura en el caso de especies nativas? La segunda es, ¿se toman individuos de poblaciones silvestres? Y la tercera sería, ¿se ponen en riesgo las poblaciones silvestres? Ok, bien. Aquí les voy a hablar de lo que tengo certeza. Sí, de las especies, debe de haber una amplia gama de posibilidades, pero por ejemplo, las carpas y tilapias son traídas del exterior, ¿sí? Los pies de cría son traídos de China en grandes volúmenes, llegan, las agarpa firma de recibido, y entonces empieza a distribuir por estados, ¿sí? Cada estado tiene una demanda que quiere cubrir, y entonces dice, yo necesito comprobar que ayude a la población con 100,000 animales. Y entonces pide 100,000 pies de cría, los transportan y son vertidos. Son especies, tanto la carpa como la tilapia, de mucho aguante, sobre todo cuando son juveniles, y entonces pues no hay problema. Algunos morirán en el trayecto, otros no. Pero entonces los pies de cría normalmente son traídos. Curiosamente, la tilapia está tan extendida en el mundo que hay veces en que los pies de cría son traídos no del lugar de origen, que es África, estoy hablando de tilapia, no del lugar de origen, que es África, sino para abaratar costos. Por ejemplo, países como Brasil, se hace el trato y transportan los pies de cría de Brasil y se siembran aquí en México. Entonces, son tilapias africanas, pero provenientes del Brasil, ¿no? Entonces,
Este es el caso con carpas y tilapias en donde los pies de cría son transportados del lugar de origen y además sin control sanitario. Entonces, traen los parásitos que van a ser diseminados aquí en el país y eso sí pone en riesgo a la fauna local. Por aquí traté de hacerlo medianamente evidente. Si viene la carpa, está comprobadísimo que vino con este céstodo y este mismo cesto proveniente registradísimo en la carpa china, se puede encontrar ahora en los godeidos endémicos de México. Toda la familia, bueno, toda la subfamilia es endémica del país. No tendrían posibilidades de contagiarse con algo chino si no es porque vino con la carpa china, ¿sí? Sin control sanitario. No nada más traen un copépodo y traen también ciliados, pero este es el más representativo. Y aquí, nada más para hacerlo notar, la carpa puede tomar tallas muy grandes, ¿sí? Muy grandes. Entonces, este céstodo vive cómodamente en la tripa de la carpa, no pasa nada. Pero estos peces nativos de aquí de México tienen tallas muy pequeñas, de algunos cuantos centímetros. Entonces, una gran cantidad de estos céstodos viviendo en el intestino de este pez chiquitito, tiene potencialmente la posibilidad de obliterar el intestino y de matar al pececito. Por tanto, sí pueden poner en riesgo a las especies nativas. Como dato fuera de tema, si quieren ustedes, pero este mismo céstodo proveniente de esta carpa china se ha encontrado incluso en ajolotes de Xochimilco, ¿sí? Entonces, hay grandes posibilidades de transfaunación que pueden poner en riesgo a las especies nativas, ¿sí? Entonces, no sé si respondí las tres o por ahí me faltó alguna. Sí, correcto. ¿Sí? Ok, Muchas gracias, doctor Rogelio. Sí, y nada más mencionan también si aceptan alumnos de maestría, de doctorado en su laboratorio. Por supuesto, sí, de licenciatura, maestría y doctorado, estamos en posibilidades de desarrollar proyectos. La intención, perdón, la intención en este momento es que al irnos al sector productivo, nuestros proyectos puedan ser apoyados ya con recursos, ¿no? Yo lo que tengo que confesar abiertamente es que, tal y como sucede con muchos grupos de trabajo en la facultad, pues el principal problema es el recurso financiero, ¿no? Pero somos completamente optimistas de que en esta nueva orientación hacia un sector productivo, pues los recursos puedan ser bajados con mayor facilidad. Entonces, en algún momento va a haber recursos para promover distintos tipos de estudios y sí, desde servicio social hasta doctorado estamos en capacidad de recibir y en este caso, dirigir o orientar. Correcto. Le agradecemos mucho, doctor Rogelio, por esta interesante conferencia y bueno, en otro momento le enviaremos su constancia por correo y les Sí, queremos gracias. invitar a la siguiente conferencia del martes 3 de noviembre que nos acompaña el doctor Raúl Valadez Azúa con el tema Huexolotl, pasado y presente en México, estudios recientes del primer animal doméstico de México. Bueno, el doctor Raúl Valadez trabaja en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y bueno, antes de cerrar, la maestra Margarita tiene algo que informarles. ¿Sí? Adelante, Margarita. Lo de la asistencia, Margarita. Prende tu micrófono. Maggie, creo que tienes el micrófono apagado. Le agradecemos mucho al doctor Rogelio y también agradecemos a DEGAPA por el apoyo de PAPIME PE 20319. ¿Sí? Y otro anuncio, quien quiera tener el 100% de o el 80% de las conferencias, me tendría que escribir por correo, al correo que aparece en los carteles, en la propaganda, y yo les mandaría el link de la conferencia y el link de la asistencia.
por si quieren ponerse al corriente algunos profesores que estuvieron dando clase o que no pudieron a esta hora verla, me tendrían que escribir y así acceder a la constancia correspondiente y a las conferencias. Sí. Sí. Bueno, no sé, Katy, ¿quieres mencionar algo? No, muchas gracias por su asistencia. Nos seguimos en contacto. Sí, yo nada Gracias, más, Rogelio. sí, gracias. Yo nada más, no sé si sigue conectado o no, pero Vero Farías, que fue de las que preguntó, pues un gran saludo, creo que me acuerdo. Somos más o menos contemporáneos, entonces, un gran saludo. Y ya, nada más. Sí, perfecto. Gracias, Saludos doctor a todos. Rogelio. Si le mandan Oye, saludos de varias partes. Un comentario, Rogelio. ¿Sí? Un comentario. Fíjate Sí. que en 1997, 96, 97, fuimos con el doctor Carlos Juárez a la presa Cerro de Oro En Tuxtepec. en Tustepec, en Oaxaca. Uh-huh. Y ahí estábamos buscando a los natostomas. Uh-huh. Nosotros nos encargamos de las aves y los parasitólogos que iban y sí, porque sí había casos de personas ciegas en Ojitlán. Sí, seguramente. No sé si se siguieron estudiando. Pues un resumen de todas esas investigaciones la hizo el maestro Lamotte en un artículo creo que si no me equivoco, de la revista esta de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Se llama La Gnatostomiasis en México, y ahí él mencionaba dónde sí habían podido encontrar efectivamente la enfermedad. Yo hablo de Tabasco y de Campeche, pues porque es donde a mí me tocó ya en persona, ¿no? Pero sí, no dudo que en Oaxaca, que en esta zona de Tuxtepec también se haya detectado. Sobre todo porque ahí había, por la presa, introdujeron la tenguayaca. La tenguayaca, sí. Y sí. de ahí salió la enfermedad que no, pues en ese entonces no se conocía mucho. Sí, así es. Su distribución, ¿no? O sea, esa enfermedad. Sí, sí, pues sí, muy interesante. Seguramente hay Berito, ya vi que abriste pantalla. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, y en toda la zona de distribución de la tenguayaca, la doctora Rodiles mencionaba que por allá